¿Cómo les va? Un gusto saludarlos nuevamente en la 4TV, en el espacio de opinión y análisis. En esta ocasión quiero hacer una serie de, ¿cómo decirlo? Una serie de, utilizando la metáfora musical, una serie de variaciones alrededor de una entrevista muy interesante que acabo de ver hace muy poco, que le hace el coronel Pedro Baños a Alfredo Jalife, que todos conocemos. Esto lo hago un poco también de cara al proceso electoral en Estados Unidos que está por ocurrir en unos días, si no es que, en fin, en unos días en función del día en que estamos grabando esto, como saben esto es grabado, más o menos lleva un desfase de una semana, se graba y se transmite más o menos a la semana. Entonces, bueno, en fin, no sé si esto saldrá antes o después de las elecciones, lo cual es bastante importante porque cambiaría el contexto en función de quién habrá ganado, Kamala Harris o Donald Trump. Pero bueno, en fin, el hecho es que hago todas estas variaciones alrededor de esta entrevista que también ha salido hace muy poco en YouTube, que subraya o aborda cuestiones muy interesantes que me parece importante ir comentando, ¿verdad? Son algunos puntos que yo tomé nota de ellos y bueno, ir ofreciéndoles lo que yo podría decir de haber estado, por ejemplo, en esa conversación. Alfredo Jalife, como sabemos, es una figura muy importante, tanto a nivel nacional como internacional, muy respetado, participa en muchos medios internacionales. Yo donde lo he visto sobre todo es en entrevistas en Sputnik, me parece que también en RT, Sputnik es el medio ruso, no sé si en Telesur, durante mucho tiempo, no sé si lo sigue haciendo, pero durante mucho tiempo, porque claro, ahora, dado que la prensa escrita pues ya parece casi que una cuestión de tipo arqueológico, ya todo es digital, pues antes cuando la jornada era el periódico, ¿verdad?, de obligada lectura, Jalife recuerdo que tenía una columna semanal, me parece, donde hacía análisis geopolíticos, no sé si lo sigue haciendo, pero bueno, está ahí, creo que es, ya lo he comentado en otras ocasiones, es de los pocos, si no es que el único analista que hace análisis geopolíticos sobre la realidad nacional, mundial, de gran interés, maneja un nivel de información abundante, monitorea medios internacionales también muy importantes, tanto desde una perspectiva de inteligencia como la prensa más convencional, digámoslo así, desde Wall Street Journal, el Financial Times o la prensa de Israel, la prensa en el mundo islámico, la prensa rusa, desde luego. Es decir, tiene un sistema de monitoreo muy interesante, muy bien, con mucho nivel de abarcación. Pedro Baños, pues no sé si ustedes lo conocen, es un autor español que ahora, tampoco me enteré, pero yo lo tenía por ahí registrado. También en redes se ha convertido en un analista seguido, tiene ya varios libros publicados. Me acuerdo que yo por ahí compré uno que tiene un nombre así muy atractivo, creo que es cómo se domina el mundo o quién manda en el mundo, una cosa así, ¿no? Es como muy atractivo el libro. Después lo leí y debo de confesar, con todos los respetos, que es un libro como que no tiene sistematismo, también maneja mucha información, pero se echa de menos ahí una estructura, un sistema, digámoslo así. Entonces es como una serie de artículos que va juntando y le da una forma de libro, algo así. Y entonces, bueno, en fin, el libro me decepcionó un poco, pero la información que maneja es interesante. Y hace poco pues he visto que tiene un canal que se llama el canal CDC, el canal del coronel, y él es ahí donde hace estas entrevistas. Nunca lo había visto hasta ahora que me encontré esta entrevista con Jalife y él. Entonces, bueno, esto lo pueden ver en internet y bueno, si gustan, pues contrastar estas variaciones que yo voy a hacer y lo que va planteando ahí el profesor Jalife. Yo no sé si siga, entiendo que fue profesor en la Facultad de Ciencias Políticas de la UNAM, entiendo yo, y no sé si lo sigue siendo, pero bueno, en fin. En primer lugar, el problema de
bueno, voy a comenzar con lo que había puesto en el número 2, porque creo que esto es lo que enmarca prácticamente todo lo demás. Y además, que salió, bueno, en fin, yo iba palomeando varios puntos de vista con los cuales yo coincido de manera total con la posición de Jalife. Por eso, normalmente yo suelo voltear a ver qué es lo que escribe, lo que dice, etcétera. Siempre es una referencia importante. Y bueno, pues sí, pues me da gusto, ¿verdad?, ver cuántas cosas prácticamente yo también las digo, digámoslo así. Y esta que quiero comentarles, y que creo que es importante decirlo al principio, es esta, la inutilidad rotunda, categórica, total, de la distinción izquierda-derecha. En la entrevista lo comenta, ya lo había dicho también en otras ocasiones. Ustedes estarán al tanto de que si siguen mis intervenciones, pues también yo constantemente planteo que cada vez es más inútil esa distinción, y sobre todo, y esto es algo que también dice Jalife, sobre todo en el momento en el que se acompañan, esta cartografía se acompaña de los sufijos de ultra o extrema, que también ya lo he dicho muchas veces aquí. Esto normalmente se utiliza para referirse a la derecha, ¿no? Es como el concepto favorito ahora, hablar de la ultraderecha o la extrema derecha, y prácticamente hemos llegado ya a una situación totalmente indiscriminada. Ya prácticamente cualquier posición un poco incómoda ya es considerada al instante como de extrema derecha, al grado de que yo lo he comentado en otras ocasiones aquí. Lo recuerdo muy bien cuando una vez a mí alguien, un querido amigo que estábamos ahí discutiendo, platicando, me dijo, claro, porque la candidata de la extrema derecha, Xóchitl Gálvez, y yo le digo, ¿de qué me estás hablando? O sea, ¿cómo se te puede ocurrir pensar que esta señora es de extrema derecha? O sea, pues se me hace demasiado, ¿verdad? Es concederle demasiado. Xóchitl Gálvez es una señora, pues, una incultura atroz, un analfabetismo político total, una señora oportunista, se dedica a hacer negocios, en fin, intelectualmente el encefalograma intelectual está a nivel de -2. Entonces, decir que es de extrema derecha me parece demasiado. Es una señora ahí que fue candidata a la presidencia, utilizada por un bloque, el bloque que sabemos cuál es el que la apoyó. En fin, fue un títere de esa coalición. Tampoco podríamos decir que es la extrema derecha, es una coalición, de lo peor de la mafia política, más burda y más rancia, pero prácticamente yo no veía ninguna ideología ahí, ninguna idea más o menos ahí que tú pudieras decir, claro, esto nos conecta directamente, pues yo qué sé, con Mussolini o con Adolfo Hitler o con los talibanes, ¿verdad? Que eso es lo que es la extrema derecha, si de eso se trata, de utilizar esta categorización. Entonces, bueno, Xóchitl Gálvez, ni siquiera sabría yo cómo identificarla ideológicamente, no sabría decirlo, pero tampoco es importante, esa es la cuestión. Entonces, claro, esta utilización tan indiscriminada pues ha pervertido la discusión política, y esto es lo que plantea Jalife. Esto no significa que no exista y que no deba de seguirse utilizando, tampoco se trata de eso. Yo ya tengo muchas cosas escritas. Si ustedes buscan en Google izquierda derecha y ponen mi nombre, seguramente los llevará a los artículos que están en mi blog, La clandestina virtud, y ahí tengo muchas cosas escritas sobre lo que es la izquierda y la derecha. Yo me sigo del sistema de análisis desarrollado por Gustavo Bueno, que está publicado en 2 libros, El mito de la izquierda y El mito de la derecha. No hay trabajo con mayor sistematismo y rigor que ese. No hay ningún otro, así lo pongo en ese nivel, para clasificar lo que es la izquierda y la derecha. Y bueno, quienes quieran adquirir el libro, se puede conseguir fácilmente en internet, los libros, El mito de la izquierda y El mito de la derecha, o si muy modestamente, con otro nivel,
si se quiere revisar más o menos cómo yo resumo todo eso, y además lo utilizo para analizar la izquierda y la derecha en México, etcétera, pues acudan a mi blog y ahí están esos. Entonces, los conceptos siguen existiendo, desde luego, pero lo que es improcedente es seguirlos utilizando como, pues yo qué sé, como si la Unión Soviética siguiera existiendo o como si Francisco Franco siguiera existiendo, que es algo totalmente... no, es fastidioso, ¿verdad? Querer hablar como si siguiera existiendo, como si siguiéramos en los 50 o en los 40 o en los 60, ¿verdad? Hay que hacer todos esos ajustes para darle una funcionalidad más útil a estos conceptos de izquierda y de derecha, y sobre todo, ya digo, para volver al punto, esta es cuestión de extremo. Como yo he dicho muchas veces, cuando alguien pone sobre la... Vamos a ponerlo así, cuando alguien utiliza el concepto de extrema derecha, yo sé que estoy frente a un progresista, frente a un progre. Y como también yo lo he dicho muchas veces, yo tampoco soy progre. Porque el progresismo pues, es la posición, la opción de la burguesía, ¿no? De la Ibero, ¿no? de la burguesía, para sentirse de izquierda y moderno, digámoslo así, sin tener que pasar ni por Marx, ni Lenin, ni Stalin, ni Mao, ni ningún tipo de doctrina o teoría más o menos desarrollada para analizar cuestiones de tipo político, estatal o histórico, ¿verdad? El progresismo es la ideología que la burguesía ha adoptado, tomando todas las consignas culturales del 68 y incrustarlas en una posición que mantiene intacto el esquema de gestión neoliberal de la economía capitalista. Es decir, el progresismo es la forma cultural del neoliberalismo. Lo he dicho muchas veces y lo repito. Entonces, claro, hoy en día, la extrema derecha es un concepto fundamentalmente utilizado por el progresismo, por el progre, ¿verdad? Creo que el presidente López Obrador le llamaba a los progres buena ondita, pues eso, básicamente. Que se inspira en la ONU, en la UNESCO, en los derechos humanos, ¿verdad? En la no violencia, fundamentalmente está todo el tiempo con la idea con la cuestión de género, en fin, ese es el progre. Un poco como el hipismo 68ero neoliberal, etcétera, eso es el progre. Entonces, claro, es muy común querer llevar a ese terreno, progresismo ultraderecha, la discusión, pero como tengo dicho, yo recuerdo esto, ahora que lo menciono, recuerdo precisamente lo que decía Gustavo Bueno. Gustavo Bueno lo decía incluso no refiriéndose al término de extrema derecha o de izquierda, sino simplemente él lo decía, me lo sé de memoria, decía, el término de izquierda y de derecha tiene un origen burgués, que es lo que es cierto, porque surge en el contexto de la Revolución Francesa, que fue un proceso burgués. Eso se sabe, eso está en los libros, ¿verdad? Gramsci, por ejemplo, después hace un análisis de los efectos y los alcances que tiene la revolución burguesa en el contexto de los procesos de organización nacional durante el siglo XIX. Particularmente él estaba hablando del Estado italiano, de los problemas de la formación del Estado italiano, y él hablaba siempre de la falta de jacobinismo de la revolución burguesa, etc. También Carlos Marx, en el 18 Brumario de Luis Bonaparte, también hace un análisis extraordinario de la debilidad y de la falta de conciencia histórica y política y de voluntad de poder que tuvo la burguesía en el momento en el que estuvo en la cúspide de un proceso revolucionario que fue el de la Revolución Francesa. Eso lo dice muy bien en el 18 Brumario de Luis Bonaparte, Carlos Marx. Entonces, bueno, dice, claro, la izquierda y la derecha son conceptos fundamentalmente burgueses y ni Lenin, ni Stalin, ni Mao lo utilizaban. Así tal cual lo decía Bueno. Ni Lenin, ni Stalin, ni Mao se consideraban de izquierda. Ellos estaban en otra dialéctica. Que de hecho, por cierto, y vengo aquí para volver al punto, de hecho es lo que podríamos decir, esto que yo lo hubiera dicho si hubiera estado ahí en esa conversación con Jalife, esto es lo que sostiene Jalife cuando dice que en vez del concepto de izquierda y de derecha, sin perjuicio de que lo podemos tener ahí, digamos, ¿no? Aquí al lado, no digo que haya que eliminarlo, pero sin perjuicio de que lo podemos tener ahí, él plantea que la dialéctica fundamental de nuestro mundo, de nuestro tiempo, es el de globalismo contra nacionalismo o soberanismo, ¿no? Globalistas, ¿sí?, contra soberanistas o nacionalistas. Y yo aquí podría recordar o traer a colación la idea de Bueno, según la cual Lenin, Stalin y Mao también estaban en esa idea de la dialéctica de los grandes imperios. Y que ese era el esquema de análisis en los que ellos se movieron. El progresismo neoliberal, como falsa posición de izquierda,
es una ideología globalista también, a la que se opone el nacionalismo o el soberanismo, dentro de lo cual yo sitúo precisamente, y también lo tengo dicho, al expresidente López Obrador. Yo creo, también lo he dicho aquí, creo que son las dos corrientes fundamentales que están conviviendo en Morena, ¿sí? El progresismo globalista, que de alguna manera también es el indigenismo, porque el indigenismo, al ser un etnologismo, propugna o impulsa lo que yo llamo la fractura etnológica, que debilita la potencia de los estados nacionales. Es decir, el soberanismo o el nacionalismo es una herencia del radicalismo jacobino de la nación política, según la cual lo fundamental es la homologación, la homogeneización política de lo que es de la heterogeneidad étnica. ¿Me explico? Es decir, las naciones étnicas son las de los llamados pueblos originarios, pero esos pueblos originarios existen en todo el planeta, ¿sí? Y la aportación fundamental de la Revolución Francesa fue hacer lo heterogéneo etnológicamente, hacerlo homogéneo políticamente, en función de la idea de la nación política de Francia, ¿verdad? El Estado Nacional francés. Esa es la gran aportación fundamental, es la aportación fundamental de la Revolución Francesa. Entonces, el soberanismo o el nacionalismo es una continuación, digo yo, de la línea jacobina, del nacionalismo político jacobino, ¿sí? Porque lo otro, fracturar etnológicamente los estados, lo que produce es una debilitación del Estado nacional, que simplemente es funcional para los intereses geopolíticos de los grandes imperios o las grandes estructuras económicas, ¿verdad? Que son precisamente, para volver a lo que había puesto como punto número 1, lo que abordó de inmediato Jalife con Baños, que fue las grandes estructuras macrofinancieras en su dialéctica con los estados nacionales, principalmente, como sabemos, el fondo BlackRock y el fondo Vanguard, que son los dos de los grandes macrofondos planetarios que prácticamente tienen controladas economías enteras. Baños comentaba que no sé cuántas de las empresas el índice bursátil de España es IBEX. Las primeras, o casi, si no es que todas las empresas del IBEX, ¿verdad? Las empresas que cotizan en la bolsa la Bolsa de Valores española, el IBEX, prácticamente todas tienen inversión de BlackRock. Larry Fink es uno de los grandes promotores de la industria woke, ¿verdad? Lo que se llama wokeonomics, la ideología de género, la ideología trans, es la ideología woke impulsada por estos grandes corporaciones financieras o económicas, para las cuales o para cuyo funcionamiento es totalmente funcional generar sociedades pulverizadas, atomizadas, ¿verdad? Con zombies preocupados por sus 18 identidades, ¿verdad? 18 identidades sexuales, etcétera. Claro, tenerlos ahí como zombies preocupados por eso o muriéndose de sobredosis de fentanilo. En cambio, a diferencia del proceso mediante el cual se afirma una sola identidad nacional política como herencia jacobina, a partir de la cual un Estado puede encarar la dialéctica mundial. Esa es la cuestión. Recordando aquí lo que decía John Lukács, también lo he mencionado varias veces, cuando dice, esto lo dijo creo que en Historia del siglo XX o en Breve Historia del siglo XX o en Las consecuencias de la Segunda Guerra Mundial, John Lukács decía, la cuestión fundamental para los efectos de analizar los partidos políticos y sus propuestas en el presente no es que sean socialistas, porque prácticamente todos lo son. El problema es cuando te enfrentas con un partido nacionalista, porque ese partido, el nacionalista, es el que te nacionaliza la banca, te expropia una multinacional, te expropia un yacimiento petrolífero, te nacionaliza el litio, etc. Esa es la cuestión. La cuestión fundamental es el nacionalismo o el soberanismo. Entonces, bueno, esta es la primera cuestión que aborda Jalife con el coronel Pedro Baños. Y pues prácticamente dice, este es el esquema para lograr entender los conflictos mundiales en su nivel más alto de definición,
Estos son los verdaderos jugadores que hay que tener presentes. Esto también, desde luego, interviene o debe de estar presente, como no puede ser de otra manera, en la elección presidencial de Estados Unidos. Como sabemos, Donald Trump es un presidente soberanista o nacionalista, y Kamala Harris, Obama, los demócratas, Clinton, la Fundación Clinton, etcétera, Biden son, o sea, el Partido Demócrata es el progresismo globalista, claramente. Eso lo he dicho ya muchas veces. Es un error pensar que ellos son la izquierda, ¿verdad? Que Obama o Kamala es la izquierda. Es el progresismo globalista, neoliberal, ¿verdad? Etcétera. Y Donald Trump sería un soberanista, nacionalista, patriota norteamericano, claro. El problema es que se trata del imperio, de uno de los imperios más importantes del presente, ¿verdad? Es la cuestión. Y por eso, y dos, que nosotros compartimos una frontera de kilómetros con ese país. Y por tanto el problema migratorio, pues, y comercial, nos tiene prácticamente maniatados. Ese es el problema. Y si ataca a Trump, lo hace con la fuerza del imperio. Ese es el asunto. Es decir, si ataca a México, ¿verdad? O sea, yo no estoy diciendo que aunque yo pueda coincidir más con las posturas de Trump en tanto que nacionalista y antiglobalista, desde luego que como mexicano, si me ataca, pues yo voy a reaccionar, desde luego. Pero tan pernicioso en ese sentido podría ser el ataque que podría ser también la administración demócrata, los demócratas, etc. El otro punto también importante que señalaron es la guerra de Ucrania. Jalife dice que, por un lado, lo que también yo en su momento planteé, siguiendo el análisis de un libro que aquí comenté, que ahora voy a ello también, plantea que en realidad Ucrania y el resultado de esa guerra, que Jalife adelanta que es una guerra que va a ganar Rusia, que la tiene ya ganada Rusia, que basta conocer la cultura rusa, el país, sus ciudades, su cultura, su sociedad, y basta conocer, en fin, la historia para darse cuenta que esa guerra es imposible, que no la gane Rusia. Y además de eso, lo que plantea Jalife es que este conflicto, la guerra de Ucrania, más que el conflicto Israel-Palestina, el conflicto ucraniano es lo que va a definir el mapa geopolítico de los próximos 50 años o del próximo siglo. Ese enfrentamiento va a polarizar las grandes coaliciones internacionales y bueno, es lo que plantea, ¿no? Ahí hay que poner la atención. Respecto de la cuestión precisamente de Israel con Palestina, lo fue muy tajante Jalife. Sabemos todos su posición, digámoslo así, anti-Israel. Él dice que no quiere que se le consideren como ni antisemita, ni necesariamente antisionista, pero particularmente antisemita, porque él declara esos orígenes lejanos. Entonces él plantea, lo dijo así muy rápido, dice: el problema con Gaza y Palestina es el enfrentamiento de Israel con Irán, ¿no? Fue tajante, lo cual me parece muy interesante, que es un poco también lo que planteó toda la vida el gran corresponsal en Medio Oriente, Robert Fisk, que tenía su columna también semanal o quincenal en La Jornada, precisamente. Robert Fisk decía: el problema no es si se ponen de acuerdo los palestinos o Israel, sino qué está haciendo Irán mientras eso ocurre. Ese es el asunto. Entonces ahí Jalife fue radical, ¿verdad? El conflicto de Israel y de Gaza y Palestina es un conflicto que hay que elevarlo a nivel del enfrentamiento entre Israel contra Irán. Ese es el verdadero conflicto y ahí es donde hay que situar las cosas para entender sus dimensiones. Yo hace ya varios meses hice aquí también un intento de hacer ese análisis geopolítico, nacional, histórico, universal del conflicto en Israel y Palestina. Por otro lado, también mencionó algo muy interesante, este nuevo G2 que acaba de establecerse, este nuevo G2, esta alianza entre China y Rusia, en el contexto de la reunión en Kazán de los BRICS de hace unas semanas,
ese abrazo entre Xi Jinping y Vladimir Putin tiene que ser también considerado como un acontecimiento de tipo histórico y que puede también tener repercusiones de gran alcance para los efectos de comprender cómo va a configurarse los juegos de poder en el próximo medio siglo, en el próximo siglo, sobre todo también a partir del hecho de que, recuerda Jalife, que Rusia tiene mayor poderío militar que Estados Unidos por la capacidad que tienen de generar misiles hipersónicos, que es algo que Estados Unidos no ha logrado tener. Ahí Baños también apuntó algunas cuestiones, entonces eso es otro dato sumamente interesante, el hecho de que la supuesta invencibilidad de Estados Unidos pues ya tiene mucho tiempo que está totalmente puesta en entredicho, sin perjuicio de que también señala Jalife que Estados Unidos sigue teniendo el control, a pesar de todos los pesares, Estados Unidos sigue teniendo el control económico de las transacciones financieras y comerciales del mundo. Es decir, el dólar al día de hoy sigue siendo, sin perjuicio de que haya otros intentos, etcétera, pero sigue siendo el dólar la moneda fundamental de las transacciones financieras y comerciales a nivel planetario. Y ese sigue siendo, para Jalife, su fuerza fundamental. Y el otro tema también muy interesante que me llamó mucho la atención, sobre todo por la atención que llamó en mí ese libro y que aquí vine a comentárselos, es el libro de Emmanuel Todd. Recordarán que yo comenté aquí que se llama La decadencia de Occidente. Él ahí también lo conectó Jalife, lo trajo a colación en función de lo que estaba comentando sobre la guerra de Ucrania y Rusia. Y también dijo Jalife ahí que le había llamado la atención y que era algo que él no había tenido tan presente como debió haberlo hecho, de la demografía, es decir, el factor demográfico como un factor fundamental para el análisis geopolítico. Y aquí ustedes recordarán que yo llevo varios momentos en los que yo hago esa puntualización de que la demografía es si no es que es el criterio fundamental para los análisis geopolíticos, y que, pues claro, el demógrafo pues, está más allá de izquierda y derecha o de liberalismo y conservadurismo, sino que el demógrafo analiza las tasas de crecimiento poblacional de una sociedad determinada. Y entonces Jalife recuerda y elogia el libro de Emmanuel Todd, diciendo lo importante que es para los efectos de hacer esos análisis geopolíticos tomar en cuenta el factor demográfico, como una medida política, como una legislación determinada, como incluso una política social determinada puede tener efectos demográficos, o por lo menos es importante que los estadistas, los tomadores de decisiones en todos los niveles, tanto en el privado, en el ejecutivo, como en el público y el gubernamental, tengan claridad respecto de los movimientos demográficos que van dándose a partir de la modificación de variables determinadas, ¿verdad? Ya, sean las que sean. Y entonces, claro, Jalife también lo señaló, recordó que el libro, hay tres libros que yo tengo sobre la mesa, uno ya está terminado, el de la decadencia de Occidente, y el anterior es Después del Imperio, After the Empire, y después está, me parece que se llama Después de la Democracia. En After the Empire lo que está planteando Todd es precisamente el declive, la caída eventual, el colapso eventual del imperio de los Estados Unidos, habiendo sido uno de los pocos autores que en la década de los 70, a finales de la década de los 70, predijo también la caída de la Unión Soviética. Ese es un libro que no está traducido al español, pero que lo recordó Alfredo Jalife. Y entonces él hace la puntualización de que en los 70 él hablaba de la caída de la Unión Soviética y cayó. Después habló de la caída de Estados Unidos y está ahora en una situación totalmente vulnerable Estados Unidos. Y ahora habla de Occidente en general, ¿no? Hace esa conexión de Unión Soviética, Estados Unidos y Occidente como una magnitud universal que está
en una crisis que podría ser una crisis terminal, ¿no? Para ponerlo así en términos un poco catastróficos. Entonces, un poco lo que apuntaba Jalife en esta entrevista. Y bueno, para concluir, ¿no? Estos son algunos de los puntos que él fue señalando. Vale mucho la pena esa entrevista de manera particular y desde luego seguirle la pista a tomar nota siempre de lo que plantea Alfredo Jalife. Yo, para concluir, haría el señalamiento concluyente de la necesidad de tener una doctrina geopolítica nacional. Como lo dije al principio y como lo he mencionado en otras ocasiones, prácticamente Alfredo Jalife puede ser el único analista mexicano que tiene ese enfoque para analizar el mundo. Puede ser el único analista geopolítico que tengamos, pero bueno, Jalife es, digámoslo así, un poco un llanero solitario, ¿verdad? Si es profesor, lo será, supongo que en la UNAM, o no, tiene sus conferencias, sus seguidores, pero él está solo, digámoslo así, en el sentido institucional, ¿verdad? Él no está creando una escuela, o no tiene una escuela como tal, un instituto, un centro de estudios como tal, creo yo, ¿verdad? Según entiendo, sino que es nada más él, sus análisis extraordinarios, ya digo, pero esto es sintomático, es problemático, creo yo, porque a todas luces es, a mi modo de ver, importante que se tenga. No estoy diciendo que esto sea lo más importante de cara a tantos problemas prácticos que se tienen que resolver para la vida de los ciudadanos y para la vida del pueblo en México, eso lo tengo claro. O sea, no quiero aquí decir que es importante, o sea, que lo más importante debe de ser tener una doctrina geopolítica para estar en un gabinete o en un escritorio haciendo grandes análisis, sintiéndonos Napoleón. Desde luego que no, desde luego que hay urgencias fundamentales que se tienen que atender, pero creo que sí es importante que exista con los márgenes debidos, con el tiempo debido, con la escala suficiente, entendiendo a esta escala aquella que no está sometida necesariamente a urgencias coyunturales o a urgencias electorales, como pueden ser urgencias en las que está, pues yo qué sé, el propio partido Morena o el Instituto Nacional de Formación Política, que están con urgencias inminentes de formación básica, de participación en elecciones, etcétera. Eso es natural que ocurra aquí y en todos lados. Entonces, tener una escala que permita tener un poco de respiro o de distancia respecto de estas coyunturas para pensar y desarrollar una doctrina geopolítica que permita a la ciudadanía en general y desde luego a los tomadores de decisiones, a los gobernadores, a los poderes de la Unión, etcétera, tener acceso a informes, estudios que permitan ir sentando las bases, ya digo, de un pensamiento estratégico de mediano y largo plazo para México de cara a las grandes transformaciones que está teniendo el mundo, dentro de las cuales transformaciones figura de inmediato, pues ya digo, el eventual declive o decaimiento del imperio norteamericano, la emergencia de China como la gran potencia de nuestro tiempo, esta alianza que está haciendo con Rusia. Entonces creo que es necesario que exista, ya digo, esa doctrina. Normalmente lo que pasa y esto también lo he comentado en otras ocasiones, me acuerdo que lo comenté un poco con relación a la crisis diplomática generada por el ataque que tuvo lugar en Ecuador a la embajada mexicana, se acordarán de eso. Normalmente cuando aparecen cuestiones de carácter internacional, normalmente, y es correcto que así ocurra, normalmente lo que se hace es tocar base en los principios de doctrina de política exterior mexicana, la doctrina Estrada, la doctrina Carranza, que son los dos principales cuerpos de doctrina, si se puede decir así, doctrina, son algunos principios mínimos, básicos de conducción, pero eso no es suficiente, creo yo. Eso sirve, desde luego, para efectos de la convivencia diplomática internacional, eso desde luego está bien,
Pero ya digo, tiene que haber un análisis de mucha mayor profundidad desde una perspectiva de realismo político, a partir de la cual seamos capaces de entender y de definir cuáles son las fortalezas que tiene México, los intereses nacionales que tiene México, los intereses geopolíticos que puede tener México, los alcances y las limitaciones geopolíticas que tiene México, y darles una integralidad y una consistencia susceptible de ser tomada como algo ya de carácter doctrinario y que permita tener una posición mucho más clara y firme de cara a los grandes conflictos y a las grandes amenazas, a los grandes desafíos que el mundo constantemente está ofreciéndonos, ¿verdad? Y bueno, pues esa es un poco la conclusión a la que yo llego cuando veía la entrevista con Jalife, ¿no? Sorprendente el manejo de información que tiene, etcétera, y digo, claro, pues esto no puede ser algo que solamente esté en una figura tan interesante como él, tan respetable, que como digo, lo digo con todos los respetos, ¿verdad? En el sentido de que él es un llanero solitario, ¿verdad? Está él solo, con este gran manejo de información, sino que esto tiene que sistematizarse y generar, porque claro, pues doctrinas geopolíticas, está la doctrina británica, la doctrina germánica, la doctrina soviética de alguna manera, pero no hay doctrina nacional, no hay doctrina mexicana. Cuando tú empiezas a analizar, te sumerges en cuestiones de geopolítica, etcétera, pues siempre aparecen pues, Halford Mackinder, el clásico del pivote geográfico de la historia, Rudolf Helen, el Estado como forma, no, los clásicos, ¿verdad? Son textos de fines del 19 o principios del 20. El imperialismo como fase superior del capitalismo de Lenin del 16, pues también es un libro interesante que está a mi juicio a esa escala. O sea, siempre están estos autores, pero que están pensando desde otras latitudes, desde otros países, y desde luego están pensando en función de esos intereses. Yo tengo por ahí planteadas algunas cuestiones encaminadas a esto, a la generación de una doctrina geopolítica nacional, y en su momento he planteado que Andrés Molina Enríquez podría ser un autor que sin que haya tomado o sin que haya utilizado ese concepto de geopolítica, podría ser un primer referente por la amplitud extraordinaria que tuvo y la penetración intelectual tan grande que tuvo para analizar el proceso de organización de México a partir de la combinación de elementos antropológicos, demográficos, geográficos, agrícolas, económico-productivos, culturales, demográficos, creo que ya lo dije, o sea, sin que él haya utilizado el concepto de geopolítica, en realidad al contemplar estos elementos en análisis extraordinarios, ya digo, que están en los grandes problemas nacionales y en la revolución agraria en México, ahí creo yo está por lo menos un gran referente de lo que podríamos ir pensando como una doctrina geopolítica nacional para México de cara al porvenir y de cara sobre todo o en función de o a la luz del hecho de que México es el principal país de habla hispana. Somos ya, acabo de ver el informe del Instituto Cervantes, son ya 600 millones de hispanohablantes. Lo vuelvo a decir, el español es la tercera lengua del mundo, solo está el chino mandarín, el inglés y el español. Todo lo demás es para el lucimiento, para otras cuestiones. Estos son los tres idiomas fundamentales. Entonces, y dentro de ese mapa lingüístico, México es el principal país. Y eso es lo que tenemos que tener, no nada más los jefes de Estado, sino los mexicanos como sociedad debemos de tenerlo presente por la relevancia que tiene nuestro país de cara a la configuración geopolítica de nuestro tiempo y de lo que está por venir. Pues en fin, esto es lo que yo tenía preparado para ustedes en esta ocasión. Nos vemos la próxima.